Bueno, ese es el título de la charla, Polinizadores de cítricos y etiología de la abeja Apis mellifera. Estuvimos trabajando con Álvaro, como les contaba, este año un poco para conocer cómo trabaja la abeja en el cultivo de citrus, si trabaja o no, qué va a hacer al citrus, qué busca en el citrus, y evaluar un poco también si es la única que está en el citrus o se encuentra también otros insectos asociados al tema de polinización. Acá una breve introducción, cuando decimos la polinización y él dice la polinización y si hay polinización, ¿qué es polinización? Es el transporte de polen desde las estructuras, tiene señalador esto, de las estructuras masculinas de la flor, las anteras que producen gran cantidad de polen. No es una característica lo de gran cantidad de polen de los citrus, en general producen menos que otras variedades. La abeja no va a buscar al citrus en realidad gran cantidad de polen, solo hay algunas variedades que aportan algo interesante en cuanto al polen. Van más que nada las abejas al citrus en búsqueda del néctar. La flor de, esta es una flor de citrus, tiene, este es el ovario, por debajo del ovario y enrollándolo hay un gran nectario. Esto nos habla de que evolutivamente la planta cuando evoluciona, cuando surge en la naturaleza, necesita atraer a los polinizadores para que acarreen los granos de polen y podamos cumplir con esta función de reproducción de las plantas. Porque estos granos de polen que se trasladan a la parte femenina de la flor y germinan en el estigma, emiten tubo polínico para fecundar los óvulos. Si eso ocurre es cuando aparecen las semillas. Polinización se le dice al transporte de polen desde unas estructuras a otra de la planta. ¿Y cuáles son los vectores de polen? ¿Qué cosas pueden mover el polen? De forma general en la naturaleza sabemos que el viento puede transportar polen, no es el caso de los citrus, pero realmente no lo evaluamos en Uruguay, es algo a evaluar, que el viento, el agua, las lluvias, la gravedad, qué incidencia puede tener. Se conoce por bibliografía de que los animales son los principales implicados en todos los sistemas vegetales con floración, los animales son los principales vectores de la polinización, son los encargados de movilizar las grandes cantidades de polen de un lado para otro. Y entre todos los animales, dentro de los artrópodos, se conoce a las abejas como los insectos claves. Se dice que se encargan de polinizar el 80% de todas las plantas con flor que existen en la naturaleza. ¿Por qué? Porque son unos bichos que han coevolucionado con las plantas. Cuando surgen en la naturaleza, hace millones de años, las plantas con flor, surgen también los insectos asociados a su sistema reproductivo. Si no, esas plantas no podían haber progresado en el tiempo. Surgen, por suerte, algunos insectos, como las abejas, con estructuras adaptadas. Son los únicos insectos que poseen, por ejemplo, pelos especiales, ramificados. El único bicho que tiene estos pelos raros, generalmente todos los insectos poseen pelo filiforme. Esta es una característica genial que tienen las abejas como adaptación para colectar los granos de polen de la naturaleza. ¿Por qué la abeja va a buscar polen a las flores? Porque es su alimento rico en proteínas, minerales, oligoelementos que tiene que darle de comer a sus larvas. Es el alimento de proteínas. Aparte, otra cualidad que tienen las abejas en general, de que cuando encuentra una flor en la naturaleza que le resulta atractivo, porque tiene cantidad de azúcares importante o el volumen de los azúcares importante, ella evalúa alguna característica que es bárbara en esa flor, tiene la capacidad de ir a comunicarlo a sus colegas, a sus hermanas, y puede reclutar abejas para ir a ese recurso. Eso solo lo hacen las abejas. Además, cuando la abeja descubre algo en una flor que es interesante, prefiere seguir trabajando en el mismo tipo floral. No, si encuentra algo en un diente de león que le va a aportar mucho néctar o mucho polen, alguna característica, o que es fácil obtener en esa flor lo que a ella le interesó, entonces salta un diente de león y un diente de león y un diente de león y así
hace que esa característica las vuelva excelentes polinizadoras. No anda de un citrus a un diente de león, si no, no serían efectivos polinizadores. Pueden visitar 200, 400, 600 flores antes de regresar al nido con la carga de polen, y lo mismo para el néctar, dependiendo de las especies florales. Visita solo una especie floral, eso es característica de todas las abejas que tenemos en Uruguay. Pueden desplazarse además grandes distancias. En algunos estudios que estuvimos haciendo en Uruguay, cultivos de soja, por ejemplo, o en frutales, colocando colmenas en los montes de manzana, pretendiendo que las colmenas polinizaran la manzana, descubríamos que las abejas encontraban otro recurso interesante como el trébol blanco, que les encanta en esa época, y tenían la capacidad de desplazarse hasta 3 kilómetros a buscar ese recurso. En el caso de un estudio de soja, por ejemplo, que implantamos los apiarios en el cultivo de soja, pretendiendo que trabajaran sobre la soja, hectáreas y hectáreas alrededor, tuvieron la capacidad las abejas de ir 6 kilómetros a buscar trébol rojo, que también estaba florecido contemporáneo con las soja, para que tengan una idea de la capacidad de vuelo que tienen las abejas. Desde qué tan lejos pueden venir abejas a explorar un recurso que les interesa. Y en Uruguay tenemos muchos tipos de abejas, ¿sabían ustedes? Uno dice el apicultor, la abeja del apicultor, pero en realidad en Uruguay hay más de 50 especies de abejas nativas, estimamos que hay unas 70 especies. Tenemos los abejorros, por ejemplo, los deben de conocer, que andan por ahí en la vuelta. En esta época se empiezan a ver las reinas, esos abejorros grandes que andan volando por ahí, que deben iniciar un nido, y más adelante en el verano vemos los abejorros ya por todos lados. El mangangá, que es otro tipo de abeja solitaria, la que les agujerea los pretiles de los galpones. Bueno, y otras chiquitas, peludas, de esta familia, ápides. Después tenemos las abejas cortadoras de alfalfa, cortadoras de hoja, perdón, que son excelentes polinizadores de alfalfa. Se las busca mucho, sobre todo en otros países se las maneja para polinizar ese cultivo. Otras abejitas chiquitas que hacen nido en el piso y se confunden con hormigas y moscas, en fin, distintos tipos de abejas. ¿Se imaginaban que tenemos de todo esto en Uruguay? Tenemos de todo esto. Y en las flores de citrus, ¿quién participa en la polinización? Ya partimos de una base que sabemos que está la abeja melífera en el ambiente, que tanto puede aparecer en el cultivo, pero yo también sé que hay otras abejas, las quería encontrar en este cultivo. Entonces trabajamos en un predio comercial acá en Salto, que es el que les mostraba Álvaro recién, y establecimos algunas zonas de observación, algunas parcelas estuvimos muestreando de insectos que están relacionadas a un borde más natural de cultivo, otras zonas que están con un perfil distinto, un contorno distinto de laboreo de tierra, ¿no? De presencia de vegetación diferente, a ver si encontrábamos distintas cosas en los distintos puntos. Así que estuvimos haciendo recorridas de los predios, relevando todos los insectos que se encontraban en contacto con las estructuras florales para ver si los podíamos considerar polinizadores o no, y evaluando un poquito el movimiento de estos insectos en la malla que estaba bordeando el cultivo. También estuvimos haciendo capturas individuales de insectos que los conservábamos individualmente en bolsitas de nylon para estudiarlas después bajo el microscopio y tratar de detectar los granos de polen que contienen en el cuerpo, porque una cosa es verlo sobre el cultivo y después saber si están acarreando o no granos de polen. Teníamos que hacer esa captura para observarlo. Empezando a hablar de resultados, obtuvimos un listado de 27 especies de bichos distintos que aparecieron sobre las flores. La mayor cantidad de registros correspondió a la abeja melífera, fue el principal insecto que tuvimos sobre el cultivo dentro de esa zona enmallada. Después encontramos un montón de otras cosas que acá paso a mostrarle algunas fotos. Fueron comunes las avispas, las moscas, algunos mosquitos. Estas moscas sírfidos se llaman, también son comunes y son de los que se consideran importantes polinizadores. Otras cosas
chiquititas así, que también las pusimos bajo la lupa para ver si tienen polen en el cuerpo. Algunos escarabajos, algunas arañas. Este escarabajo muy importante, un escarabajo peludo que puede ser importante en cantidad de individuos, ahí puede haber en poblaciones importantes de este insecto y se mueve se mueve bastante dentro de las flores. Abejorros, en esta época de la floración del citro aparecen las primeras reinas, son unos abejorros grandes. Acá en el norte, en Salto, ustedes tienen solo una especie de abejorros, que es este negro, puede aparecer negro así o rayado, una abeja importante también que participó en la polinización de este cultivo. Algunos otros bichos chiquitos, le resalto lo de chiquitos, porque vieron que Álvaro decía en la malla, y que incluso bajo la malla igual se producen algunas semillas, y pasaría para atrás la foto de recién para que cuando uno aumenta la foto, el tamaño que tiene la malla, el agujerito en la malla, me imagino que se deben de estar colando algunos otros bichos, excluimos a las abejas, pero hay algunos otros insectos más pequeños que sin duda están atravesando la malla. Ahora, todos estos bichos que encontramos, todos pueden transportar polen, ahí los pusimos bajo la lupa. Y tenemos cosas como esta, este es el abdomen de un escarabajo que a simple vista parecía liso, sin pelos, pero lo damos vuelta y se ve todo este granulado, todo esto que se ve como sucio son granitos de polen. Una araña que teníamos también, algo pasa con el citrus, de que hay algunos bichos que no están sobre las flores buscando el néctar y el polen, pero están sobre las flores esperando otros bichos que vienen a buscar el néctar y el polen. Entonces empieza a tenemos un ecosistema ahí increíble de insectos oportunistas. Algunos, acá se ven, no está muy buena la foto, pero se ve, si uno lo mira con cuidado, con detalle en las patas, se pueden encontrar los granos de polen. En distintas estructuras, patas, antenas, y al final, miren este bicho que parecía una cosa dura, roca. Yo digo, ¿esto qué va a tener? Lo ponemos bajo la lupa y miren la vellosidad que tiene, importante. Y es un bicho que puede atrapar muchos granos de polen. Y en este otro no lo marqué porque están, si se fijan con cuidado, están todos los pelos y todos estos puntitos. Este es escarabajo que yo les decía que puede ser importante polinizador, por su comportamiento, por la cantidad de individuos, y por los pelos esos que tienen, que hace que pueda atrapar muchos granos de polen. Así que al menos de todo lo que miramos, al menos el 70% de todos estos bichos mostraron capacidad de mostrar polen. Casi todos estos insectos están en las flores saciando su hambre en general. Yo le digo, todos pueden transportar polen, pero no todos son buenos polinizadores para el citrus, porque ahora viene esto, ¿no? Que la mayoría de todo lo que registramos es el caso de las moscas, por ejemplo, y muchos coleópteros, sí tienen capacidad de transportar polen, pero llegaron a la flor a consumir néctar o polen, dependiendo del tipo de bicho, y no se mueven de ahí saciaron su hambre o eventualmente se mueven a otra flor y no se mueven más. Entonces no serían importantes polinizadores. Hay que seguir el estudio de esto y hay que estudiar también comportamiento de cada uno de estos bichos para terminar de definir cuáles son insectos. Pero sí ya se visualizan algunos que son importantes vectores de polen asociados al citrus. Los sírfidos son claros porque se movilizan y son, hay algunas especies que son como territoriales y hacen cortejos y entonces se están moviendo de una flor a otra sin tener que alimentarse, igual tienen como otros tipos de comportamiento que hacen que se anden movilizando. Las avispas son claras, que son bichos acopiadores de néctar, y las abejas, que tengo acá foto de solo estas dos, pero que también encontramos otra abeja, una abejita metalizada, chica, que se mueve también de forma activa sobre las flores. Y bueno,
No podemos considerarlo a todos como importantes polinizadores, aunque acarreen granos de polen, pero hay algunos que por el contenido de polen en su cuerpo y por comportamiento, como lo que les decía recién, porque son acopiadores, porque tienen una capacidad de vuelo mayor, como son las abejas, se destacan todos estos. Y acá tengo algunos datos que estuvimos relevando respecto a la abeja melífera, qué tanto se mueve en el cultivo. De estos el listado de importantes, estuvimos estudiando ahora poniendo foco a la abeja apis melífera, que además yo les mostré en la gráfica recién fue la más abundante, la que tenemos en mayor medida en el cultivo, la que podría llegar además a manejarse, porque las otras son en general solitarias o poblaciones de menos individuos, lo que tiene una colmena, porque es la que manejan los apicultores en sus colmenas para producir miel, propóleo, ceras, es la que más frecuente encontramos. Cuando la abeja esta está colectando, déjenme ver si no tengo otra acá. Cuando la abeja está colectando polen, visita 9 flores por minuto. Las filmamos, estuvimos desgrabando las filmaciones y tenemos este número. Que si la abeja está colectando polen de las anteras de la flor, se mueve muy rápido y puede visitar 9 flores por minuto. Si está colectando néctar, demora un poco más porque le da trabajo encontrar el nectario entre las anteras estas largas, tiene que introducir su boca la probóscide, una probóscide larga que tiene entre los nectarios, demora como más tiempo, 4 flores por minuto. Y acá le tiro otro dato al respecto de las abejas. Una abeja en promedio demora desde que sale de su colmena hasta el regreso, ella trabaja, colecta los recursos y vuelve. El vuelo puede ser de 30 minutos, puede ser más rápido si está cercano al recurso de interés o puede demorar un poquito más, hasta 40 minutos. En 30 minutos entonces, si está colectando polen, sale del nido, visita las flores y vuelve, puede visitar 270 flores antes de volver, si está colectando polen, y 120 si está colectando néctar. Son datos a revisar preliminares, pero ella me parece que ayuda a que ustedes visualicen la cantidad, el potencial que tiene una sola abeja de trabajo en el día, de polinización en el día. Y se estima que puede realizar unos 6 vuelos diarios. Llegó a la colmena y vuelve a salir. Puede hacer más vuelo que 6. 6 es como el número mínimo, pensando que la colmena, la colmena de origen está lejos. Así que puede visitar 1.600 flores si está colectando polen o 720 flores si está colectando néctar. Estos son los datos para una sola abeja. Y en una colmena, que hay una colmena mediana de 30.000 individuos, tiene 12.000 pecoreadoras. Así que multipliquen esto por 12.000 pecoreadoras. Hay algunas que están colectando polen, otras néctar. Habría que hacer algunos promedios, pero empiecen a ver que de todo lo que tenemos en el cultivo, sin duda la abeja apis melífera, por ese comportamiento acopiador y todo esto que ya se tiene estudiado, es el principal polinizador hoy del cultivo. Algo interesante que queda sentado ahora a través de estas primeras observaciones es que las abejas prefieren el cultivo para ir a buscar néctar. La mayoría de los registros, 376 registros que estaba haciendo la abeja, juntando néctar, unas cuantas colectando polen. Y algo interesante de cómo hace uno y otro comportamiento es la llegada, cómo aborda la flor. Si está colectando néctar, preferentemente roba el néctar por el costado, dependiendo del estado en que está la flor. A veces las anteras están un poco apretadas y no puede acceder por el costado y va por arriba, de esta forma. Y cuando está colectando polen, va por arriba para buscar las estructuras que tiene polen. Esto es bastante interesante para seguir estudiando porque se podría promover un manejo en las colmenas para hacer que las abejas prefieran colectar néctar y vayan de costado para no polinizar. Y
y que no vayan a colectar polen. Es algo a trabajar. Es algo a trabajar en la polinización del manzano. Cuando se busca justamente lo contrario, se hacen manejos en las colmenas, se le aporta cría, por ejemplo, cría abierta, para promover que la abeja vaya a buscar polen y no néctar. Habría que buscar la forma de hacer lo contrario, sacar las crías abiertas de las colmenas para promover que vayan a juntar el néctar, pero también hay que estudiar la consistencia de este comportamiento. Si va siempre de costado, con qué eventualidad hace transposición de ese comportamiento, en fin. Esto es algo interesante que encontramos. Algún dato, siguiendo con los números de colmenas que tenemos en Uruguay, que actualmente son 570.000 colmenas en manos de 3.000 productores, en su mayoría productores familiares. La situación de Salto es de 13.600 colmenas en manos de 71 apicultores. Síganlo agregando a esta cuenta para que vean la cantidad de abejas que tenemos en el ambiente, y por eso es la más conocida y la que vemos todos los días en el jardín también, porque este hecho de que los apicultores la manejen en sus predios, bueno, hace que la veamos todo el tiempo, que nos topemos con ella. Respecto del relevamiento en las distintas zonas, pudimos ver que la mayor riqueza de especies se encontró en este borde, en el punto 2 más específicamente, se puede sumar al 3 también, que tuvo una buena riqueza de especies, y en el punto 1, que en realidad ahí había otra variedad de citrus, que era Nova, y estaba con otro también grado de apertura floral, más cantidad de flores. Ese punto estaba como más atractivo, que fue más visitado por abejas melíferas, y no había, ahí obtuvimos la mayor cantidad de abejas melíferas, y yo esperaba encontrar menos riqueza de especies, pero aparecieron muchos insectos, y creo que asociado a lo mismo, a que había más cantidad de flores atractivas para todos. El punto 4, el del centro, fue el que tuvimos menor riqueza, y pienso que esto se puede estar dando por el accionar de los bordes, que los insectos llegan al cultivo y se quedan ahí trabajando en lo primero que encuentran, y el centro es el más desprovisto de variedad de insectos. Con respecto a la malla que pudimos ver, acá se ve el tamaño de la malla, el tamaño de algunos insectos, que este es uno de los medianos, hay varios más chicos que esto que pueden sortear muy bien en la perforación de esta malla. Yo no sé si son todas las mallas iguales, o hay variedad de mallas. La abeja melífera se excluye con mayor facilidad y no la puede atravesar. Lo que sí vimos es que la abeja vuela más o menos a esta altura, y cuando llega ella percibe, o viene con la indicación de que alguna exploradora le avisó que del otro lado había algo. Ella llega a la malla y pica hasta que encuentra la salida por arriba y pasa. Entonces se queda trabajando en esa área del cultivo. Los abejorros, esos grandes que son abejas, importantes polinizadores, pasan directo por arriba, ni pican contra la malla. Pero la abeja sí. Estimo que esta malla detiene bastante, eso que yo les decía, hace 6 vuelos por la energía, por el desgaste que le lleva a estar yendo y viniendo. Esta malla está deteniendo al menos la mitad de los viajes. Habría que hacer otras observaciones, que eso ya empieza a reducir la cuenta que les hice recién. En vez de 20.000 flores en el día, nos poliniza 10.000. Esta malla realmente está deteniendo el accionar de las abejas. Mucha abeja cansada queda prendida en la malla y no sigue, mucha atraviesa. Y lo que sí es interesante, este sistema de enmallado que había en el lugar, es que había un enmallado de variedades. La Nova quedaba cerrada, la Führer quedaba en otra variedad, y eso me parece que puede ser muy importante, porque la abeja, una vez que pasa un obstáculo, no pasa 2 obstáculos para volver para atrás con 2 obstáculos. La abeja se sabe que tiene capacidad de contar hasta 3 y puede sortear 3 obstáculos para volver, no más de eso, después ya se entrevera, así que si alguna pasó 3 mallas, le va a costar bastante volver.
Eso me parece muy interesante y creo que la abeja, sorteando un obstáculo, se queda en ese lugar y no sortea otro obstáculo para volver. Después de ese lugar, vuelve a sortear el mismo obstáculo para... ¡Ay, voy corriendo! Para regresar, y bueno, esos son los resultados que tenía para mostrarles. Seguiremos estudiando y nada, cualquier consulta a las órdenes. Me cansé. Yo estoy seguro que tenemos tiempo todavía. Fuiste corriendo, pero tenía bastante más tiempo. Fui corriendo, sí. Yo creo que es una buena oportunidad, antes de pasar al siguiente tema, si alguien tiene una pregunta que hacerte, muy interesante. Yo creo que hay mucha avidez por estos trabajos y encontrar alguna solución para atenuar la ansiedad que tienen las abejas por los cítricos. Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Perdón, buenas tardes. Tú has comentado que ese tipo de malla no sería suficiente para detener el ingreso de la abeja. ¿Tienes idea de alguna altura que deba tener esa malla en la cual pueda frenar el vuelo de la abeja? No, habría que testearlo. Tendría que revisar si hay algo hecho que no conozco y si no, habría que testearlo. Esta malla era de 6 metros de altura, 6 metros de altura, y sé que no es fácil para la abeja volar con mucha altura. Llega a un recurso, si lo encuentra alto lo explora, como pasa en las coronas de los árboles, de los eucaliptus, por ejemplo, que tienen la capacidad de subir hasta allá arriba, y son 13, 15 y 20 metros, va con facilidad, pero afecta su normal comportamiento, funcionamiento, ritmo de la colmena, no es algo normal que haga la abeja. La abeja lo normal es que vuele 3 metros y bueno, si encuentra un obstáculo busca desortearlo y puede hacerlo, no sé hasta cuánto más tendríamos que subirlo para desestimular a la abeja, pero te digo que el citrus a la abeja le encanta, es uno de los primeros recursos que florece después del invierno. Tenemos esta abeja que es exótica, impuesta acá en Uruguay. Un día a alguien se le ocurrió traer abejas melíferas para criar, entonces es una abeja que tenemos todo el invierno, sufre todo el año, ¿no? A diferencia de todas las otras que son estacionales, el abejorro es estacional, solo podemos ver asociado al citrus las reinas primeras, que están empezando en la naturaleza a hacer sus nidos. La abeja melífera la tenemos todo el año, sufre un poco en el invierno, que no tiene recursos, y de las primeras cosas que florecen los citrus. Entonces, estoy segura que lo va a buscar y viene desde mucha distancia a buscar ese recurso como néctar. Una consulta. En caso de variedades autoincompatibles, que su propio polen no generaría semilla, hemos conversado, y creo que Álvaro nombró algo, de la posibilidad de rodear con este tipo de mallas, como está en el caso de este establecimiento que tiene a Führer. ¿Qué pasa si se colocan dentro de esos lotes colmenas? Buscando la posibilidad de que se alimente tanto de polen dentro de ese lote, teniendo la facilidad del alimento, ¿igual va a salir hacia afuera? Va a salir, sí. Igual va a salir hacia afuera. Va a salir porque otra característica que tienen las abejas es que no se quedan con una dieta monofloral. Siempre en una unidad productiva hay algunas abejas que salen temprano, exploradoras, unas salen para allá, otras salen para allá. La que encuentre algún recurso vuelve a la colmena y entonces comunica con la danza famosa que tienen las abejas, que si está bueno
o que si está más o menos, sí, bailan así, que es la frecuencia, poca frecuencia, dice acá encontré algo. Y además pueden girar, ¿no? A 45 grados allá yo encontré algo que está genial, a 45 grados para allá, y tiene esa cosa así. Entonces, esas comunicadoras, algunas van a reclutar gran cantidad de abejas que dicen para allí está bueno, se van a quedar trabajando ahí, pero con esa cosa de que no se quedan con una dieta monofloral porque necesitan riqueza de nutrientes, cada polen, algunos polenes son deficientes en isoleucina, en valina, en determinados aminoácidos, la abeja lo percibe, sale a buscar otras cosas, prefiere componentes grasosos, busca otros polenes, entonces busca otras cosas, va a buscar. Va a ser mínimo, capaz las que se movilicen a otro lugar, habría que evaluarlo también, pero conociéndolas va a salir del lugar. Hola. Suponiendo que tú tenés determinada cantidad de citrus que no te importa, un área de citrus que no la abeja, la polinización no hace nada, y la alejás, tenés otra zona con buffer de cítrico y otra zona que sí te interesa que no llegue la abeja. Si yo pongo en esta zona, suponete que sean 10 hectáreas, ¿no? Sí. Si yo pongo la cantidad suficiente de abejas del lado que no me interesa la polinización como para que se alimenten de esas 10 hectáreas, hipotéticamente no tendría necesidad de volar hasta cruzar esas otras dos franjas y llegar. No sé si me explico. La idea es, yo lo que veo a veces es que hay una superpoblación efectuada por emigraciones de colmenas que no están continuamente, sino que se mueven en el momento de la polinización de los cítricos, y eso me da, y quiero que tú me lo contestes, la impresión de que se produce una sobrepolinización, una sobrecantidad de abejas, vamos a decir, sobrepoblación, que hace que tenga que emigrar y caminar distancias, como tú decís, yo me imagino que si puede, como la vaca, ¿no? Si yo pongo una vaca en una hectárea, va a comer bastante bien. Ahora, si pongo 20 vacas, van a saltar el alambrado, van a saltar todo. La pregunta ¿es así o no? Va un poco atado a lo que le decía con él, la abeja va a buscar igual otras cosas, muchas van a buscar alejarse, sin duda vas a tener un área superpoblada de abejas donde más inmediato estén las colmenas, ahí vas a tener más población de abejas, pero se te van a alejar, si lo que ellas consideren, cuando empiecen a agotar el recurso de polen y néctar ahí, si está superpoblado, se van a ir desplazando. No, la pregunta es, ¿cuántas colmenas sería se podría podría estimar. tener una hectárea? Si, a ver, tengo... Se podría estimar, hay que conocer la cantidad. Yo sé, una abeja necesita por día alimentarse de 4 miligramos de néctar, de 4 miligramos de polen. Tendríamos que estimar cuánto produce de polen, la cantidad de flores que produce un árbol, la cantidad de néctar que tienen ahí. Estimar primero eso para saber cuánta carga puedo hacer de abejas. Yo las necesidades de las abejas te las puedo decir cuánto necesitan. Consumen 50 kilos de polen al año, de néctar lo mismo, o más, consumen como 80 kilos. Y sé cuántos números de abejas tengo, pero no sé cuánto el potencial del citrus, hay que evaluarlo. Cuánto néctar produce y polen para ver qué carga sería la deseada colocar. Disculpa que siga la pregunta. No, sí. ¿Sería posible pensar en una distribución territorial en la cual se contemplara las dos actividades? Sí, sería posible, tiene que ser posible. Sí, tiene que ser posible. Es medio loco tratar de excluir a las abejas. Estamos visualizando interaccionar que tiene con el citro y que no es deseado, pero la abeja la necesitamos en el ambiente para otros, y que entiendo que lo tiene acá alrededor del citrus, tienen zapallo y arándanos, y por ahí me contaban, y otros cultivos que necesitan de la abeja. Así que
excluirla del todo tampoco, porque otros rubros van a tener que dedicarse a otra cosa, porque dependen, sobre todo el zapallo, melón, cultivos que dependen 100% del insecto. Tienen flores macho y hembra, y si alguien nos lleva el polen de un lado a otro, estamos fritos. Y la abeja melífera es el principal polinizador por la característica que yo le decía, que es exótica, es el único bicho que tenemos temprano, salidos del invierno, y que se necesita para esos cultivos tempranos. Más tarde en el tiempo tenemos otras abejas, empiezan a surgir los abejorros, como le conté, o otras abejas nativas, pero temprano estos otros cultivos precisamos a la abeja en el ambiente. Está claro. Vamos a seguir estudiando a ver cómo hacemos congeniar todos los sistemas. ¿Alguna pregunta más? Marian. A mí me quedó la duda si eso que tú decías que para completar su alimentación, naturalmente ellas, aunque el cítrico tengan mucha preferencia, van a buscar otra cosa. O sea, ¿es posible que pensemos en combinar o tener otras flores en el mismo momento para que no se transporten? O sea, si las tenemos en un cítrico, Sí, poder complementar con otras flores. Se podría complementar con otras flores porque la abeja se va a dividir, pero mira que el citru le gusta y ahora salieron tiene un buen valor de azúcar que es muy atractivo para la abeja. Las abejas tienen sensores de azúcar en la punta de las patas y tienen la capacidad de elegir lo que tiene más azúcar, y el citrus tiene un buen valor de azúcar comparado con otros recursos que podamos complementar, así que va a ir prefiriendo. Tiene volumen, es otra por las cosas que elige la abeja, por concentración de azúcar, por volumen, nos va a ganar el citrus. Hay que elegir bien con qué complementar, se podría hacer para dividir un poco la población, pero aparte ahora salió algún estudio que me lo enseñó el Tato acá, de que aparte tiene otros componentes moleculares el citrus, que hace que la abeja lo prefiera también, así que es medio difícil. Habría todo para evaluar. Bueno, muchas gracias, Estela. Un aplauso de vuelta para Estela.